Cuando se evalúa la escala MASC y se encuentra que hay un riesgo menor a 21, se considera que el paciente es de alto riesgo y entonces inmediatamente aparece o vienen las recomendaciones de manejo intrahospitalario. Cuando se valida el estudio, primero se hace el estudio, después se valida, pues encontraron que solamente un 5% de los pacientes de egreso, de bajo riesgo y de egreso, solamente un 5% tenían complicaciones, de tal forma que con este estudio, hoy muchos de las unidades que atienden estos hospitales en adultos utilizan esta escala para definir qué paciente se puede ir a casa y qué paciente se queda. En niños es muy complejo, porque hay muchísimas variables que nos alejan un poquito de considerar solamente los elementos que han sido definidos en el MASC. Y bueno, rápidamente, la historia la inicia Santolaya a principios de los años 2000, en niños, donde define ciertos factores de riesgo. Ella le da un puntaje y encuentra en su estudio, el estudio que realiza la doctora se hace sobre una base de datos que tienen, que se llama PINDA. En Chile tienen una base de datos donde vacían todos los elementos de los pacientes oncológicos, los niños oncológicos, y con base en esa base de datos gigantesca es donde se establece el sistema de estratificación de riesgo. Cuando se valida ya en acción en los niños, pues se encuentra que hay una especificidad del 96%, sensibilidad, especificidad de 76%, valor predictivo positivo del 82% y valor predictivo negativo del 90%. Con esto, ellos en Chile manejan esta escala de riesgo. Sin embargo, cuando se trata de aplicar esa escala de riesgo a otras poblaciones, se identifica que no tiene la misma eficacia. Esto hace entonces que aparezcan nuevos elementos para evaluar nuevos predictores de riesgo. Y entonces aparece esta por Philips en el año 2012, publicó la primera escala de riesgo, donde él evalúa él y su equipo evalúan todos estos factores de riesgo, y en el 2016 establecen que los únicos factores que nos pueden determinar el riesgo de estos pacientes, pues son estos: el tipo de cáncer, la temperatura, el estado clínico del paciente, el conteo total de monocitos, conteo total de leucocitos y un poquito con más variabilidad, la hemoglobina. Esta escala de estratificación de riesgo y predicción de riesgo, sobre todo, ahora se encuentra en varios países, se está aplicando para ver si es posible replicarla en otras poblaciones y que no se caiga en lo que pasó con la estratificación de riesgo de la doctora Santolaya. Y bueno, les pongo esta fotografía donde… esta fotografía la vi primero en un congreso internacional, en el ITSA el año pasado, después la vi que la puso otro infectólogo en Chile, justo en Chile en el congreso de hongos. Y bueno, son escenarios que vivimos de forma muy continua, ¿no? en la práctica clínica. En un minuto, nada más quiero mostrarles la evidencia que hay acerca del tratamiento tardío. Pacientes que inician con un tratamiento aparentemente correcto, como ceftazidima, cuando se identifica una pseudomonas aeruginosa resistente, es cuestión de horas cuando la mortalidad aumenta. No me voy a quedar aquí porque si no nos vamos a tardar más. Y nada más, todos estos estudios a partir del 2007 son los estudios que se han publicado acerca de las nuevas evidencias de microbiología en el paciente oncológico. Solamente quiero que los vean para que vean que hay mucha evidencia suficiente para que empecemos a pensar en cómo darle un tratamiento empírico a un paciente oncológico. Creo yo, y yo creo que aquí me voy a quedar, creo yo que es muy importante que, me faltaban todavía algunas, pero es muy importante que la evaluación de esos pacientes sea con un equipo multidisciplinario. No todas las unidades lo tienen, no en todos lugares hay un equipo que pueda manejar en donde esté el infectólogo, el farmacólogo, el hematólogo, el oncólogo.
No en todos los lugares existe, pero donde exista, creo que es muy necesario que las decisiones, la toma de decisiones se establezca con este equipo multidisciplinario y no solamente por decir, este paciente está neutropénico, le voy a dar este antibiótico porque tengo alto riesgo de equivocarme. Nada más. Muchas gracias, doctora Norma. Hola a todos, buenas tardes. Para los que no me conozcan, yo soy Nidia Zapata, yo soy hematóloga, trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología y en Medicasur. En cancerología llevo la clínica de leucemias agudas mieloblásticas y actualmente ya estamos reincorporando los síndromes mielodisplásicos. El tema que me trató o me toca el día de hoy hablar es comorbilidades del paciente con hemopatía maligna y tratamientos con quimioterapéuticos. Nunca me había tocado un foro donde teníamos pediatras y adultos en donde hablamos y compartimos, ¿no? Pero el día de hoy sí. Y voy a empezar con el otro extremo de la vida. Ya hablamos de los niños, ahora vamos a hablar del otro extremo que son los adultos mayores. Este va a ser el temario del día de hoy. Cada vez tenemos más supervivientes de cáncer. La fragilidad, un tema que debemos empezar a incorporar día con día en el tratamiento para la selección de los tratamientos de nuestros pacientes. Todas las toxicidades o los efectos cardíacos de nuestros tratamientos, porque no son inocuos. Cómo estos tratamientos también afectan el estado cognitivo de nuestros pacientes, por si no lo sabíamos, si tienen algún tipo de afección. La radioterapia y las nuevas terapias de soporte que hoy día contamos, que hacen que estos o muchos de nuestros tratamientos que no puedan llegar a ser tan tóxicos sean llevaderos en este grupo de pacientes. La que sigue, por favor. Muy bien. Cualquier literatura que nosotros revisemos en los pacientes adultos, cáncer va casi de la mano con la edad. Conforme nos vamos haciendo ancianos, la probabilidad de que nosotros tengamos algún tipo de neoplasia, no sea hematológica, pero hematológica o no, va de la mano con la edad. Para el 2030, 19.3% de la población mayor de 65 años va a ser sobreviviente de cáncer. Para el 2050, 19 millones de personas mayores de 85 años va a ser superviviente de cáncer. Actualmente somos 5.7 millones. Y para el 2020, 2/3 de nuestra población van a ser supervivientes de cáncer mayores de 65 años de edad. Tomémonos un minuto para analizar esta gráfica. Tenemos a los pacientes mayores de 65 años en azul y los menores de 65 años en amarillo. Si ustedes ven, la gráfica en los menores se comporta de manera lineal, no así, no obstante, la gráfica de los mayores de 65 años. Conforme el tiempo avanza, estamos viviendo más, estamos siendo más viejos y estamos viviendo en condiciones como para continuar una vida con una calidad de vida estable y continuar viviendo sin otras comorbilidades. ¿Me da la que sigue, por favor? Ok, acá lo vamos a dividir en supervivientes de cáncer por número de años que llevan de la neoplasia. Tenemos tanto por género masculino como género femenino, rangos de edades 65 a 74 años, de 65 a 74, 75 a 84 y mayores de 85 años. Y aquí en negro tenemos las personas que son supervivientes de cáncer, que han entrado en remisión con una duración de 1 año, los que llevan de 1 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 años o más. Punto interesante, llama la atención que las mujeres son dentro de las que tenemos que son más supervivientes de cáncer. Y esto va de la mano porque pues, los programas que actualmente tenemos detecciones más oportunas, cáncer de mama, muchos de nuestros pacientes tienen como neoplasia primaria y 15 años después desarrollan una segunda neoplasia, dentro de las cuales podemos señalar mielodisplasia, leucemia aguda mieloblástica, mieloma múltiple. Entonces, estamos encontrando que cada vez tenemos pacientes más viejos con enfermedades y muchas de ellas pueden ser incluso secundarias a tratamientos o no, que son de nuevo. Muchos de los cuales, principales neoplasias, mama y próstata. La que sigue, por favor.
Aquí me gustaría que nos centremos 5 minutos, no tanto, pero sí como aclarar qué es el término fragilidad. Y esto es algo que los geriatras día con día lo están incorporando. El manejo de los pacientes adultos mayores o geriátricos implican obligadamente introducir ya en nuestros servicios de hematología geriatras. ¿Por qué? Porque estos requieren cada vez evaluaciones más precisas, porque no es lo mismo una edad cronológica a una edad fisiológica, no es lo mismo comorbilidades que fragilidad, no es lo mismo paciente prefrágil o frágil que un paciente que pues es fit o que lo consideramos con un ECOG bajo. No necesariamente podemos tener un paciente con un ECOG que sea de 0 o 1 y que sea un candidato correcto para recibir tratamiento con quimioterapia. Muchas veces estos pacientes pueden tener alteraciones psiquiátricas o neurológicas que no nos permitan completar un esquema de tratamiento. Entonces, acá fragilidad lo definen como disminución de las reservas en múltiples órganos y sistemas que son iniciados por la enfermedad, ausencia de actividad, inadecuado soporte nutricional, estrés y cambios fisiológicos por la edad. Todos quisiéramos tener un paciente así, que hace ejercicio, es independiente, ¿no? Lleva su vida de manera pues prácticamente independiente, hace todo, no necesita de absolutamente de nadie, que lo lleve, que lo traiga, él toma, si no tiene coche, el pecero o el metro, va a su consulta o se va al súper, compra los alimentos, regresa a su casa. Eso sería lo ideal, quisiéramos todos tener este grupo de pacientes. Lamentablemente, pues los que tenemos práctica privada o práctica pública, la mayoría en la práctica pública, muchos de nuestros pacientes llegan pues, en silla de ruedas y lo trae toda la familia, pero en la práctica privada algunos, no la gran mayoría, llegan así.